Gracias. Mexiquense, votaste, fue justo. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. En el Estado de México organizamos elecciones libres y transparentes, siempre de tu mano. Porque la democracia es un asunto de todas y todos. El Instituto Electoral del Estado de México trabaja todos los días para garantizar el pleno ejercicio de tus derechos político-electorales. Impulsa el desarrollo de una nueva ciudadanía y una sociedad más incluyente y paritaria. Luego de casi 3 décadas juntos, sabemos que tú haces la mejor elección. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Gracias al esfuerzo incansable de miles de personas, lo logramos. Fueron instaladas más de 9,000 casillas. Se distribuyeron más de 51 millones de boletas. Participaron 411 candidaturas. Se instalaron 18 órganos desconcentrados. 54 vocalías. 37 foros de debate. Cada cifra representó horas de trabajo, compromiso, preparación y entrega. Por hacer posible esta jornada democrática, gracias. Mexiquense, votaste, fue justo. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. La democracia está en movimiento. Tu participación la fortalece. Genera confianza en cada elección. Con paridad e igualdad. Todas las personas merecen vivir en democracia. El IEM garantiza procesos transparentes, íntegros y ciudadanos. Confía, participa, decide. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Y todas quienes se encuentran presentes aquí en esta sede del Instituto Electoral del Estado de México. El día de ayer inició este congreso. Para quienes nos siguen a través de la transmisión, pues estamos hoy en el segundo día de este congreso con diferentes mesas.
Y el día de ayer la sede fue el Colegio Mexiquense. El día de hoy la sede, como se ha visto para quienes nos siguen en la transmisión y quienes nos visitan en esta sede, es el Instituto Electoral del Estado de México. El día de hoy vamos a continuar con esta mesa. La mesa 23 se denomina Género y Poder Judicial. Así que tendremos pues a personas expertas que por cuestión de tiempo no vamos a dar lectura a sus semblanzas, pero todos ellos y ellas son expertos en estos temas. La temática, insisto, es género y poder judicial. Va a ser muy interesante poder escuchar los trabajos, las reflexiones que proponen en este caso Yasmani. Así es. Yasmani López Valdés. Él es investigador independiente. Su tema es propuesta de reforma legislativa para incorporar el enfoque interseccional a la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia del Estado de México. También está con nosotros de manera presencial Ariadna Sánchez Jaimes, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. El tema que ella abordará es feminismo y la reforma judicial en el Estado de México. Bienvenidos a ambos. Y también tendremos la posibilidad se dará lectura a el trabajo de Rosa Ivonne Mendoza Martínez de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Si Rosa Ivonne nos está viendo a través de las redes, no fue posible que nos acompañara de manera presencial, pero lo que haremos es que una de las personas de la Unidad Coordinadora de Género va a dar lectura a su trabajo para que también podamos conocerlo y poder enriquecer pues todas este congreso Mujeres y Poder, Género, Ideas, Espacios, Prácticas del Poder Político desde los feminismos y también, por supuesto, el segundo encuentro de la Red de Académicas Feministas. Así que el tema de Rosa Ivonne es Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. ¿Qué tan puestos tiene los lentes de la perspectiva de género? Es pues muy relevante el tema a propósito de la reciente implementación y materialización de la reforma al Poder Judicial, donde por primera vez la ciudadanía ha podido elegir a las personas juzgadoras en diferentes niveles. El Estado de México pues fue una de las entidades que se sumó a llevar a cabo esta materialización ya de la reforma en la propia entidad, con muchos aprendizajes, particularmente para el Instituto Electoral del Estado de México. Así que pues demos inicio con esta mesa, dándole el uso de la voz en primer lugar a Yasmani López Valdés para escuchar esta propuesta de reforma legislativa que nos va a compartir. Tendrá un tiempo estimado de 10 minutos para el desarrollo de sus ideas y lo que vamos a hacer, bueno, lamento decirles a quienes me acompañan en la mesa que sí tendré que ser muy puntual con el tiempo, particularmente porque la verdad es que todas las mesas han estado muy interesantes desde que inició el Congreso, pero pues hay todavía otras mesas que siguen, son más de 60 mesas, 62, 63 en total, entonces llevamos la número 23, así que todavía nos falta un espacio por recorrer, o no sé si me equivoqué en el número de mesas. Otras mesas, otra mesa, así que pues voy a tener que ser como muy especial en el tiempo y sobre todo también para escuchar la ponencia de quien no tuvo la posibilidad de estar con nosotros, pero que se va a dar lectura a ese trabajo, a quienes agradecemos también que hayan participado en este congreso. Así que pues iniciamos. Hola, buenas tardes a todos. Me corrieron de mi último trabajo en prepa por usar el lenguaje inclusivo y defenderlo, pero bueno, esa es otra historia, es una manera de introducir. Estoy desarrollando un programa de investigación personal que he denominado Interseccionalidad, Violencia y Justicia Situada, dentro del cual ubico este tema en particular, la propuesta para incorporar la interseccionalidad a la ley. Ustedes me dirán que las abogados que ya existe, pero bueno, vamos a ver qué tan cierto es. La siguiente. ¿De dónde partimos? ¿De dónde me llamó mucho la atención cuando empecé a escudriñar y escarbar fundamento legal? Partimos, obviamente, según mis investigaciones, la primera definición en el derecho internacional obviamente está en la recomendación 19 de la CEDAW. Ahí ven subrayado la violencia contra la mujer como una forma de discriminación y la define claramente la violencia basada en el género. Bueno, es la violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer.
y de ahí parten todas las demás definiciones internacional como localmente. Nosotros la incorporamos en el artículo 5º, fracción 4ª, del 2007, si me equivoco me corrigen. Es la misma definición, cualquier acción o omisión basada en su género. A mí lo que me llamó la atención de esta definición del artículo 5 es que cuando la primera vez que la leí, me hacía pensar que cualquier violencia, que las mujeres solamente podrían sufrir violencia de género, o sea que era la única forma de violencia cuando leí esa definición, ¿no? Es lo primero que me hizo pensar. El Estado de México enfatiza o matiza un poco más, aunque es tautológica, aunque toda definición es tautológica, ¿verdad? Pero violencia de género es aquella que sufre cualquier persona en razón de su género. La siguiente, por favor. Y ahora pasamos a ver la interseccionalidad. ¿De dónde viene en el derecho internacional? Yo la descubrí en la recomendación 35, que conmemora la 19, ¿se acuerdan? La anterior es la 19. No la puse, no me dio tiempo, pero bueno, la 35 ya menciona la interseccionalidad, la 39 la desarrolla profundamente, no sé si seguramente la han leído, la recomendación 39 que habla sobre los derechos de las mujeres y las niñas indígenas, hace un desarrollo muy amplio de lo que quiere decir la interseccionalidad. Y subrayo algunas partes donde retoman la interdependencia e interconexión de los factores de opresión. La siguiente. Incorporamos esa definición casi literal, digamos, sin ninguna variante conceptual a nuestro artículo 3 de la ley local del Estado de México de la violencia contra las mujeres, la cual reproduce, según mi lectura, la definición exactamente como en la ley federal, que ve la interseccionalidad como una herramienta analítica para estudiar cómo el género se cruza con otras identidades y creando opresión. Aquí hay algo muy importante que me llamó la atención. Al final habla de opresión y privilegio. Hay un artículo de Kathy Davis del 2008 donde habla de la interseccionalidad como la palabra de moda. Y si preguntáramos cuál es la definición, pues todos no sabemos ese ya cliché académico de intersección de opresiones. ¿O no es verdad? Casi repetimos. Me parece que estas definiciones retoman la metáfora de Crenshaw del artículo de 1989, ¿se acuerdan? Desmarginalizando la intersección de raza y sexo. Retoma la metáfora del cruce en el tráfico, ¿recuerdan esa definición clásica? Pero es lo único que retoman esas definiciones legales, tanto las recomendaciones como la ley, tal cual, pero no retoma la crítica conceptual. ¿Qué dice Crenshaw en ese artículo famosísimo que ni siquiera está traducido? Está muy poco traducido, yo no lo encontré traducido al español, no sé si ustedes trabajan muy bien el inglés, a mí me costó mucho trabajo, pero bueno, seguimos porque me consume el tiempo. ¿Qué propongo yo ante esta lectura, esta base, este recorrido teórico? Yo lo que propongo es que hasta ahora en nuestra academia no ha desarrollado ese concepto ni retomado la crítica estructural, ontológica y epistémica que hace Crenshaw en ese artículo. Me parece que primero lo debemos de traducir, después debatirlo, definirlo, recuperarlo. Pero bueno, ¿qué propongo yo? Redefinir la interseccionalidad de acuerdo a nuestro contexto situado. Para ello propongo dos distinciones analíticas. La primera, considerar la interseccionalidad en sentido general, no solo como intersección de opresiones como ahora lo entendemos, ¿no? Sino como que la realidad, partiendo de una premisa ontológica y epistémica, parto del realismo gerencial de Karen Barad, no sé si la recuerdan, una teórica fundamental para nuestros tiempos, en su libro del 2007 que tampoco está traducido, que se llama Meeting the Universe, al encuentro del universo a medio camino, es algo que tenemos que traducir y que tenemos que leer, una física teórica fundamental. Parto de ella para hacer esta definición en sentido general de la interseccionalidad, en sentido amplio, que presupone que la realidad es entrelazada. El concepto de entrelazamiento de la física cuántica que Barad recupera y dice la realidad es entrelazada, interrelacionada, no de sustancias o esencias preexistentes, cerradas y definidas que luego se relacionan. No, partimos de fenómenos, dice Karen Barad. Bueno, estoy viendo el reloj. Entonces, partimos de esa definición en sentido general
Sí, no sé si notan el cambio ontológico y epistémico, abordar la realidad de manera con un principio interrelacionado, no solamente la realidad, también las identidades. De allí partimos. La siguiente, propongo definir la interseccionalidad en sentido estricto. Ahora sí, vamos a desglosar las categorías. Todas estas ideas están en la literatura sobre interseccionalidad que han desarrollado la Academia Anglófona. Han leído esos temas, se darán cuenta que aquí estoy resumiendo, trayendo lo que ellas dicen. Propongo distinguir interseccionalidad positiva cuando nos enfocamos en la configuración relacional del privilegio. ¿Qué podremos analizar con esta categoría? El ejemplo que me gusta es el de Donald Trump, un hombre blanco, heterosexual, pues de clase adinerada, de un país hegemónico, imperial, ¿no? Creo que sería una herramienta para ejemplificar, ese sería el caso para ejemplificar esta herramienta. La interseccionalidad negativa, ahora sí, como la conocemos, ¿no? La configuración relacional de la opresión. Aquí ¿qué ejemplo? A mí me gusta lo que está pasando en Gaza, las mujeres en Gaza. Sería un ejemplo perfecto donde el contexto agrava la configuración propia de la opresión. ¿Por qué? Porque están en la región del no ser, o sea, no existen para nadie. Es un ejemplo que me gusta mucho para ilustrar este concepto. El siguiente sería interseccionalidad híbrida, donde coexisten la configuración racional entre privilegio y opresión. ¿Qué ejemplo pongo aquí? El de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que podría sufrir opresión de raza y género, pero atenuada, digamos, por su clase. Y así podemos devolverle capacidad de agencia y entendemos cómo llegó a la vicepresidencia de Estados Unidos. O sea, recuperamos la capacidad de agencia de los sujetos subalternos y entendemos cómo llegó, ¿no? Ok, a la siguiente porque estoy como el correcaminos. Y yo propongo, este concepto es acuñado, no de la nada, sino en autoras como las que cité y muchas otras. La violencia interseccional es una agresión, daño o perjuicio por acción o omisión, esto lo conocemos desde el derecho les abogados, con o sin intención causado por la configuración dinámica y relacional de la opresión, atenuada o agravada por la propia configuración y o el contexto situado. Aquí en el caso de Gaza, pues el contexto cuenta, es una materialidad que tiene cierta agencia, ¿o no? No es lo mismo Kamala Harris en Estados Unidos, las opresiones que sufre, que las mujeres gazatíes. Entonces la materialidad, eso es Karen Bará lo que estoy diciendo, la materialidad tiene agencia. Bueno, es un libro maravilloso que estoy leyendo y saboreando, creo que se lo recomiendo a quienes no lo han leído. Bueno, yo soy aquí el más neófito, ¿verdad? Y diferencias en 10 segundos. A ver si pasen. Ahí me quedo. Diferencias. Categoría central en la violencia de género, el género como eje central. La violencia interseccional que propongo es una configuración relacional de poder. Naturaleza de la categoría, la violencia de género asume como preexistente y como valor fijo la mujer como sujeto oprimido siempre y el hombre como sujeto privilegiado siempre. Mi categoría que propongo emergen a través de las relaciones situadas de poder, no preexisten ni tienen un valor determinado antes de la configuración relacional, sino se configuran no solamente por las categorías, sino también por el contexto situado. Sujetos protegidos en la de género, solamente mujeres y niñas, y en la interseccional cualquier persona afectada por la configuración situada. Gracias. Había mencionado que como moderadora me iba a tocar estar en la rudeza del cronómetro, porque en la mañana cuando iniciamos no estaba, pero ya he visto que nos han puesto aquí una pantalla gigante. Yo no tuve que presionar a Yasmani, él se presionó solo con él, ¿no? Entonces, la verdad es que, importante este hilo, digamos, conductor de dónde han derivado estos conceptos de interseccionalidad y cómo es esta propuesta que se hace. He consultado, todavía no me responden si los trabajos que han presentado las diferentes ponencias por cuestión de tiempo estarán en algún repositorio. En cuanto nos lo digan, lo comunicaré, si es así, para que puedan ustedes revisar con mayor detalle. Así que pues no me queda más que agradecer esta síntesis, que sí hay que correr, y a quienes nos continúan con esta, digamos que con la
la ponencia, que tanto quien va a leer la Rox, que va a leer de la ponente que no está, y en este caso Ariadna, pues ha sido un buen ejercicio para poder generar una capacidad de síntesis que las mujeres y los hombres la tenemos. Y a propósito de Yasmani, pues el Congreso es Congreso Mujeres y Poder, no significa que sea solamente para mujeres, y creo que ahí todavía, si se dan cuenta en el auditorio y lo que he visto, sí tenemos algunos hombres, pero creo que es la parte en la que todas todavía tenemos que insistir e incidir, ¿eh? Es decir, que estos temas no son exclusivos de nosotras las mujeres, sino que evidentemente hay que incorporar y hay que sumar a los hombres de escuchar, ¿no? Estas discusiones que ahora se están generando a propósito de las mujeres, el poder, lo que se propone, pero pues hay que sumar, ¿no? A veces dicen, sí, estamos de acuerdo con el género, pero el problema es que no los vemos en estos espacios donde también tendrían que estar incluidos, ¿verdad? Exactamente. Bueno, adelante, por favor. Corre el tiempo. Sí, aquí el micrófono es… Bueno, yo agradezco el espacio. Sí, mis 10 segundos. Bueno, yo agradezco el espacio, venir a hablar aquí, siendo parte del Poder Judicial del Estado de México en esta época de reforma constitucional. Es algo complicado, es algo complejo, hay que saber qué decir, qué manejar. Si me veo limitada o en la sesión de preguntas y respuestas, espero que no hagan la pregunta indiscreta. Bueno, hablar de desigualdad estructural se tiene que hablar de discriminación, y hablar de discriminación en el Poder Judicial es algo muy complejo, porque existe la discriminación, sí existe la discriminación en todas las instituciones, aquí ya lo dijimos, como feminista lo tengo que decir alto y fuerte. Y más allá, porque si llego a buscar un puesto de elección popular dentro de unos años, pues la gente tiene que saber qué ideología tenemos, y el ser feminista no quiere decir que vamos a violentar o vamos a atacar o no, es ponderar aquí los derechos de las mujeres para las mujeres y por las mujeres. Nosotros hemos sido sistemática e históricamente excluidas en el goce de derechos humanos y fundamentales. Desde una perspectiva jurídica, yo como abogada, como una trabajadora del Estado desde hace más de 14 años, sé que me veo más joven, o eso espero. Bueno, el feminismo no termina siendo solo una ideología, también debe ser una teoría crítica del poder, que busca desmontar las desigualdades estructurales entre los hombres y las mujeres. Durante el desarrollo de este foro de discusión hemos escuchado perspectiva de género, brecha de género, bueno, todos aquellos que creo que muchas conocemos respecto al feminismo, pero ahorita tocaron un tema súper importante: ¿dónde están los hombres escuchándonos? En este momento es imperante que las instituciones garanticen en el momento de impartir justicia que se emitan resoluciones con perspectiva de género. Digo, tenemos jurisprudencias que nos señalan y nos hacen un catálogo y nos ponen en el ABC, digo, hablando de la Suprema Corte, ¿no?, que ayer llegó nuestra nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. La siguiente, por favor. Aquí viene cifras crudas. Nosotros aquí tenemos una fílmina donde aparecen el número o la cantidad de servidores judiciales en el tribunal. Tenemos más de 6.300, ahora nos llaman colaboradores y colaboradoras judiciales. De esas, si se nota, bueno, es un poco pequeño, pero tenemos más de 1,000 mujeres trabajando en el tribunal a comparación de los hombres. Somos 1,000 mujeres más trabajando. Y entonces viene la pregunta: ¿en dónde están en los puestos de media y alta dirección? Entonces, ahí bueno, hace poco, unos días, ustedes saben que tuvimos una transición, digo, es noticia nacional, que vivimos una transición de 8 meses, de que vino la implementación de la reforma judicial, vinieron los comités, vinieron toda esta incertidumbre para todos los que laboramos en el tribunal, y entonces ahí nos encontramos que
las mujeres en primera instancia, muchas personas, y también viene el desconocimiento de cómo funcionamos en el Poder Judicial, porque nos piensan que somos la Fiscalía o nos piensan que somos otras instituciones, y aparte también la percepción de corrupción hacia nuestra institución pues es muy mala. Si nosotros volteamos a ver al World Justice Project, pues somos el Estado de México es de los peores evaluados, abajo de los 32 estamos en la media inferior porque somos de los peores evaluados, cuando la realidad es que nosotros no cobramos por ninguno de nuestros servicios a la ciudadanía, salvo el que nos paga o nos eroga el Estado. Tenemos a 2.343 mujeres trabajando y 1.476 dentro de primera instancia. Y entonces es cuando observamos, y creo que debemos de reeducarnos y debemos de concientizarnos respecto a que pues esas mujeres somos las que tenemos que mostrarle a las demás mujeres, siendo sororas, en que estamos ahí para apoyarlas, ¿no? O sea, nuestros servicios son gratuitos, somos servidores públicos. El tiempo aquí nos come, pero voy a hablar que sí existen sesgos de género. Los hombres son considerados líderes naturales y las mujeres como auxiliares de apoyo. Algo súper importante que pasó es que del 2019 a la fecha vino una reforma muy interesante que fue la de paridad, la que es llamada de paridad. Esta reforma constitucional, porque nosotros parecemos réplica de lo que pasa en la Suprema Corte o en el Consejo de la Judicatura Federal, y entonces aquí en el Estado de México buscamos esa paridad. Cuando vinieron allá se hicieron concursos de oposición para que llegaran servidoras públicas y solamente así salían las convocatorias únicamente para mujeres. Entonces, esto es algo reciente. Digo, mi hija nació en el 2012 y esto pasó en el 2019, ¿no? Una vida de 13 años y entonces hemos llegado a esa paridad porque actualmente en un informe de resultados presentado la semana pasada en el tribunal nos refieren que, por ejemplo, hay 30 magistrados y 20 magistradas. Entonces, pues no hemos llegado a la cuota, ¿no? No hemos llegado todavía a esos puestos de jerarquía y de poder. Pero algo también importante porque pues tenemos desafíos, ¿no? Como Poder Judicial. El acceso desigual a la justicia, porque no solamente, dentro de la ponencia que presenté, no solamente voy a hablar de la desigualdad que sufrimos como servidoras públicas, que yo les puedo dar muchos ejemplos después de 14 años de elaborar ahí. Solamente tuve una mujer juez, una mujer magistrada y los demás han sido hombres, pero estos retos históricos que tenemos es que haya un acceso a la justicia también de las personas. Digo, por ponerles un ejemplo, se creó la Sala de Asuntos Indígenas y Afromexiquenses en el Estado de México. Y entonces hace poco, si volteamos a ver las noticias, tenemos a la primera mujer, una mujer de más de 60 años, hablando de interseccionalidad, mujer indígena más de 60 años, que pudo acceder al beneficio no sé si llamarlo, no es un beneficio, pero es a la amnistía. Entonces es cuando ahí estamos viendo una mujer ya llegó, a una mujer ya le fue dictada una sentencia porque hubo un homicidio hacia su pareja. Ahora conocemos que hay opiniones consultivas, que hay sentencias de la Sala de Asuntos Indígenas, conocemos que las personas juzgadoras buscan emitir sentencias con perspectiva de género. Entonces, también hablamos que dentro del tribunal hay una unidad que busca que nosotras estemos capacitadas en violencias, pero digo, todos estos ejemplos se los pongo porque debemos de dejar de ver al feminismo como algo en contra. O sea, debemos de buscar que nuestros titulares y que nuestros pares nos vean como personas, creo que hasta violentadoras, ¿no? de las instituciones. Ahorita me decían, qué difícil es hablar de instituciones, ¿no? O sea, decíamos, y yo tengo una frase, podemos ser feministas desde las instituciones. O sea, es algo muy fuerte porque no cuadra a muchos para este control patriarcal que tienen las instituciones. La reforma judicial sin perspectiva feminista es una reforma incompleta.
los tienen que voltear a ver. El feminismo no solo es una bandera social, es un método de análisis jurídico que permite reconocer desigualdades estructurales, reparar violencias y garantizar la dignidad humana. Por eso se tienen que hacer más estudios de interseccionalidad, por eso tenemos que… el Poder Judicial tiene una oportunidad histórica de convertirse en un referente nacional si logra mantener esta perspectiva. Y digo, para cerrar, porque hay mucho material, pero para cerrar, porque más allá yo les hablo desde mi experiencia, ¿no? Desde el ser mujer, desde el ser madre, porque como lo dijimos hace rato, yo también decido tanto trabajar en una institución como ir a hacer trabajo de casa. Pero es la primera vez en el tribunal que se eligió por voto popular a una mujer. Esta mujer va a llegar al poder en 2 años, ahorita estamos en esa transición, llega al Poder Judicial un hombre que fue votado por hombres y mujeres, y después vienen 2 periodos más de hombres, de varones. Entonces es la oportunidad de visibilizarnos, de votar, de capacitarnos para poder llegar a esos puestos de elección popular, digo, en dónde estamos, ¿no? Quién vigila, quién es garante de esas elecciones y de poder ser parte de esta transformación. En general esa es mi ponencia, aquí ya tengo el reloj encima, pero sí, pero agradezco mucho que su escucha. Ariadna, muchas gracias. La verdad es que, pues muy interesante, ¿no? Alguien que se encuentra siendo parte del Poder Judicial que se ha ido modificando. Y para ser muy breve, primero, deconstruir el sistema patriarcal no es sencillo. Es un trabajo que ha sido muy arduo por muchas mujeres y muchos colectivos. Y voy a decirlo, lo dije desde la mañana y lo he dicho en muchas ocasiones, por muchas mujeres que incluso… fueron parte de estos colectivos, de esta lucha, de esta fuerza, de esta resistencia, y no son quienes llegaron a ocupar los espacios de toma de decisión, lamentablemente, en muchos casos. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que también tenemos que considerar esta expertise y esta capacitación, porque todas ellas también se capacitaron, gran parte de estas mujeres, y tenemos que dejar de ver efectivamente, coincido, el feminismo como si estuviéramos en contra de los hombres. Es igualdad, mismas oportunidades. Entonces, no es el único el Poder Judicial del Estado de México de antes que tenía esa estructura tan vertical y evidentemente patriarcal. Es algo que ha padecido el Poder Judicial desde hace muchísimo tiempo y que, bueno, pues la intención es que eso pueda cambiar. Hoy en día ya se votan los jueces, las juezas, magistrados, magistradas, y hay un dato interesante que también hay que ver la parte positiva de cómo ha ido cambiando. Nos tocó organizar esa elección al Instituto Electoral del Estado de México como parte de nuestras facultades, y debo decirles que gratamente el instituto no tuvo que aplicar los lineamientos que se aprobaron por el Consejo General para asignación de temas paritarios, como se hace, por ejemplo, en elecciones ordinarias para diputaciones, particularmente de RP. No tuvimos que hacer uso de ese lineamiento porque de manera natural, sé que puede haber muchas críticas hacia el tema de lo que implica, no la organización, sino lo que implica la reforma, a favor o en contra, pero lo que sí pudimos ver, que es lo que hace este instituto, una parte técnica, operativa, es que no se ocuparon esos lineamientos y que de manera natural, en espacios donde se contendían para jueces y juezas y donde había solamente un hombre y una mujer, recordarán quienes votaron que había un hombre y una mujer por un mismo cargo, si mal no recuerdo, el número fue 14 de 23 que fueron elegidas y fueron votadas mujeres, lo cual significa que también vamos cambiando esa forma de pensar. Yo llegué a este instituto en 2020, había un estudio que se había realizado muy interesante a propósito de las mujeres y su participación política en años anteriores, 2017, 15, 17, y la ciudadanía no votaba por mujeres porque pensaba que las mujeres no estábamos capacitadas, sobre todo cuando íbamos viendo cargos mucho más
relevantes, es decir, senadurías. Era imposible que se pensara, porque decían que las mujeres no éramos capaces de estar en esos espacios. Eso se ha ido, pues evidentemente, modificando, afortunadamente. Todavía hay un trabajo que hacer, no solamente en esa institución, en muchas instituciones. Lograr la paridad en cuanto a pues mujeres y hombres que estén en esa paridad no es sencillo también, porque hay una serie de circunstancias y derechos que también se tienen que respetar, pero creo que esa cultura tiene que seguir permeando y tenemos que seguir insistiendo en esta igualdad. Voy a darle el uso de la voz. También lamento decirles que no se contempló que se tuviera un repositorio, entonces pues lo único que tenemos son las transmisiones. Hay algunos trabajos que todavía se están presentando, pero no han sido publicados, esa es una de las razones también. Entonces habrá que esperar a que esos trabajos se publiquen y evidentemente estarán seguramente las grabaciones para si quieren consultar algún tema que les haya interesado, particularmente de alguna ponencia. Así que, Rox, te pido que si tienes, a lo mejor puedes sintetizar lo más que se pueda sintetizar con la idea principal para poder dar un espacio a alguien que quiera reflexionar, no necesariamente preguntar, si quieren preguntar por supuesto, pero se trata de poder escucharnos todas y todos. Sí, muchas gracias. Pues como ya se mencionó, de nuevo estoy con ustedes para leer el trabajo de la licenciada Rosa Ivonne Mendoza Martínez, cuya ponencia se titula Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, ¿qué tan puestos tiene los lentes de la perspectiva de género? A lo que le voy a dar lectura es a una síntesis, como a una introducción de su trabajo, y bueno, pues voy a proceder a ello. Las legislaciones enfocadas a proteger la vida de las mujeres tienen por objetivo mitigar, prevenir, sancionar y reparar el daño de aquellas que han sido víctimas de violencia. La pregunta sería, ¿por qué no tenemos avances en estos objetivos? Para esta parte, es necesario entender que para aplicar las leyes no solo requerimos la instrumentación, sino también a las personas operadoras jurídicas, aquellas encargadas de interpretar y aplicar las leyes. Dentro del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala existe una figura desconocida por las personas usuarias, pero que ejerce una importante tarea. Estas son las personas proyectistas, quienes realizan los razonamientos jurídicos de un caso concreto, creando un proyecto de sentencia, por lo que su labor conlleva la gran responsabilidad de aplicar de manera correcta la perspectiva de género como una herramienta jurídica. De allí surge la necesidad de evidenciar las dificultades que enfrentan las personas proyectistas para, de manera efectiva, poder utilizar la herramienta de la perspectiva de género al realizar los proyectos de la sentencia de los casos que se le presentan, por lo que se estipuló como objetivo principal de este trabajo identificar cómo entienden y aplican las personas proyectistas la perspectiva de género. Por lo tanto, esta investigación, este trabajo, retoma la epistemología feminista, una metodología cualitativa y técnica de entrevista semiestructurada para examinar las prácticas, procesos y entornos de 5 proyectistas de juzgados familiares de la Administración 2024-2026, con la intención de identificar los principales desafíos que presentan al estudiar casos en materia familiar, donde se hubiera identificado la posible existencia de violencia de género. Este trabajo conlleva una gran importancia, nos dice Rosa Ivonne, para entender por qué, a pesar de existir mecanismos, no se perciben resultados de los mismos, para buscar las estrategias que permitan que las mujeres que sufren violencia en su entorno familiar puedan acceder efectivamente a la justicia. Ese es el planteamiento que hace la licenciada Rosa Ivonne Mendoza Martínez sobre este trabajo, y bueno, con eso concluiría mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Rox. La verdad es que muy interesante lo que está refiriendo, porque sí habría que explicar quienes somos abogados de profesión, pues sabemos qué son los proyectistas, pero la ciudadanía en general no conoce esa parte de estructura, ¿no?, de quiénes son los proyectistas. Lo más relevante también tiene que ver con esta parte de qué explicar y cómo se ha hecho en muchas capacitaciones, y creo que tienen que permanecer, sobre lo que implica qué es juzgar con perspectiva de género. ¿Qué significa juzgar con perspectiva de género? Y voy a hacer un comentario, no lo quería hacer, pero me recordó que en algún asunto en el que incluso yo denuncié violencia política contra las mujeres en razón de género, cuando se da el último fallo en la sentencia, en la sala que ya no existe, es una sala especializada que
pues ya no existe por razones de la propia reforma. Fue muy curioso porque los votos de los magistrados, una magistrada dijo yo sí te creo, Karina, y los otros 2 magistrados lo que resumieron en votos particulares o concurrentes más bien, es que faltaba algunos temas faltaba no juzgar, sino revisar el tema probatorio con perspectiva de género. Entonces, creo que lo tiene que decir porque evidentemente es algo que forma parte de, no está con nosotros la autora de esta ponencia, pero importante particularmente para los proyectistas o las proyectistas de materia familiar, de temas de violencia, en donde intrafamiliar, ¿no? En donde es tan relevante tener claridad de lo que implica no solamente la perspectiva de género, los temas de interseccionalidad, sino cómo es que se aplica metodológicamente la perspectiva de género para emitir un proyecto de una sentencia en el cual no es que se trate de beneficiar a una mujer, sino que implica atender y materializar los principios que ya además nuestro primer ponente nos ha hecho una lista, ¿no? Desde la CEDAW y toda la normativa internacional que hay para poder atender estos temas y que no se queden ahí en letra muerta en la ley. Entonces, ahí mi comentario, abierto el micrófono para el público, preguntas y respuestas, comentarios, reflexiones, todo eso es muy bienvenido. Adelante. Pues yo primero nada más, es algo muy sencillo hablando con respecto a lo que es la interseccionalidad. Nada más me gustaría saber en este caso cuál sería la premisa mayor y la premisa menor conforme a la investigación. Yasmani, adelante. Quienes están adentrados en el tema de la interseccionalidad saben que la academia en México no ha desarrollado la interseccionalidad. Quien ha desarrollado la metodología, hay muchos debates en la academia anglófona que se han dando de tumbos porque no cuadran las metodologías cuantitativas con la interseccionalidad. Ahí hay problemas epistemológicos y ontológicos implícitos en la metodología cuantitativa. Son problemas que no se han resuelto ni en la academia mexicana. Yo no lo sé si el CIEG, el Centro de Estudios de Género, la máxima autoridad en el tema en el país, ha desarrollado algo que yo sepa no ha desarrollado. Yo lo que estoy haciendo es recuperando la teoría para empezar a reestructurarla. Yo no tengo ningún apoyo institucional desde mis propios recursos, estoy escudriñando cómo rehacer la teoría desde abajo y les comparto que estos planteamientos teóricos los estoy canalizando en un chat temático. No sé si vieron un QR que proyecté al principio. Mi teoría se va desarrollando y la voy integrando al chat temático para tener un diálogo, porque obviamente a mí nadie me hace caso. He mandado miles de correos y en México nadie me hace caso. Una institución de España en mujeres me dio una posibilidad de probar mi herramienta, mi chat temático. No sé si ustedes han trabajado con un chat temático. Es el chat GPT. Pero ustedes lo pueden personalizar, entrenar el lenguaje, ese modelo de lenguaje conversacional para que responda de acuerdo a ciertas instrucciones. Esas instrucciones que se llaman prompt, yo las programé, digamos, con mi teoría desglosada y cada vez que dialogo con ella, porque no tiene género, se va robusteciendo el aparato conceptual y la forma en que va respondiendo. Entonces, es una herramienta muy democrática porque cualquier persona que no tenga la capacidad como nosotros que estamos aquí de entender lo que planteamos y estamos en un espacio de privilegio, pues cualquier persona, el chat le responde a su nivel. No te entendí y le responde 1000 veces hasta que lo entienda. Entonces, no puedo responder esa pregunta porque yo apenas estoy recuperando, construyendo una teoría desde una ontoepistemología éticamente situada. Las especialistas sabrán que me baso en Karen Barat, una física teórica que vino a hacer teoría feminista y está rompiendo todos los esquemas. Hay que leerla y no puedo hacer, porque ni aun las especialistas de las universidades de Estados Unidos, de las Ivy League, han abordado esos temas. Un común mortal como yo no puede.
Adelante. ¿Alguien más iba acá? ¿Me ayudan con el micrófono? Aquí iba. ¿Alguien iba de ustedes? ¿Nadie iba a participar? ¿No? Acá. Entonces. ¿No? ¿Nadie? ¿No? Entonces sí. Bueno, le quería hacer una pregunta también a Yasmani. Acerca, bueno, es que justo nos conocimos ayer y me platicaba su proyecto y me interesó mucho el tema de inteligencia artificial que está tanto en boga y tan importante. ¿De qué manera puede la inteligencia artificial aplicada con un enfoque de interseccionalidad y de género contribuir a identificar y reducir desigualdades estructurales en el acceso a la educación, la participación política y el empleo de mujeres que pertenecen históricamente a grupos marginados? Muy bien, adelante. Una pregunta, se sabe, la forma de formular la pregunta se sabe que sabe, ¿no? Y yo lo único que sé es que desconozco, pero puedo decir en mi experiencia, que la inteligencia artificial a este nivel no reemplaza la inteligencia humana, la potencia. Entonces, le dan ustedes al chat temático, al GPT-4 o 5, le dan un argumento sustancial, por ejemplo, desarróllame el ser es o el no ser no es, ¿se acuerdan de Parménides? Donde funda el filósofo de la escuela eleática, que para mí es el iniciador de la episteme moderna occidental monocentrada o monista, que parte del uno, de una ontología que solamente puede concebir un sujeto. Bueno, le dan un argumento sólido y se los desarrolla y se los potencia. Y le van replicando, incluso yo le he pedido que se disculpe cuando hace chistes racistas o clasistas o misóginos, ¿no? Le digo, oye, ese es un chiste racista, y me dice, sí, tienes razón, discúlpame. Claro que es una herramienta muy útil, pero hay que darle insumos de calidad, en este caso las especialistas. Por ejemplo, yo ¿qué le puedo decir de derecho electoral si no sé nada? Pero en cambio nuestra consejera le puede plantear y el chat se pone a su nivel y van con toda la expertise que ella tiene, pues potencian el conocimiento a la N potencia y cada vez se va entrenando más esta tecnología de acceso. Yo soy de la idea de que los profesores, profesoras, el profesorado en las aulas en tiempo real demuestren sus capacidades y les muestren a la niñez cómo se usa una tecnología de este tipo, desafiando los conocimientos de manera en tiempo real y cómo se corrigen y cómo esto tiene una dimensión ética. Es una herramienta extraordinaria, a lo mejor falta desarrollar desde México tecnologías desde América Latina y no estar dependiendo del ChatGPT, es lo que hace falta, pero creo que nos puede ayudar bastante. Muchas gracias, Yasmani. Adelante, claro, por supuesto. Primero que nada, pues felicitarte por la ponencia, estuvo súper interesante. Creo que es muy relevante saber en dónde estamos hasta este momento, ahora que está iniciando todo el cambio hacia la nueva constitución del Poder Judicial. Y pues preguntarte, tú que lo estás viendo desde dentro, que lo estás viviendo, ¿cuáles serían las expectativas del avance de las mujeres en un poder que a lo mejor ha sido el más patriarcal de los tres? O sea, todos, pero el Poder Judicial tal vez un poquito más. Yo no lo quise decir, pero qué bueno, alguien lo dijo. Yo sí dije que no me preguntaran eso. Perdón. Esa era la indiscreta. Mira, vivirlo desde dentro es… yo entré, y creo que voy a tener que hacer mención, yo entré desde meritoria, yo tenía 19 años cuando entré al Poder Judicial. Entonces, al momento no tengo problema con decir mi edad, tengo 39 años. Llevo 20 años en la institución. ¿Cómo es vivido? ¿Cómo se vivió esto? Fue transformador, o sea, todos vivimos en la incertidumbre, hombres y mujeres. ¿Y qué esperamos de los juzgadores, de las juzgadoras, de todas las personas juzgadoras que llegan? Pues mira, no tienen un conocimiento real de cómo se maneja el tribunal. ¿Por qué? Porque tenemos esas prácticas, ¿no?, de antaño. Entonces esas prácticas pues se tienen que destruir, se tienen que volver a crear. Ahora sí, en un principio, y les lo digo por compañeros, porque pues conozco a muchas personas de los tribunales, y entonces ver estas personas
que ahorita ya que fueron elegidas y que llegaron, pues fue impactante. O sea, fue impactante porque es desde que nosotros estamos en un tribunal, porque también tengo que hablar cosas buenas del tribunal, y hablaría muchas de ellas porque esa es una institución en la que he trabajado 20 años, desde de la que vivo y de la que espero vivir unos años más. Esta institución tiene un tribunal electrónico de los más avanzados del país. Aquí hay salas de lactancia, aquí hay, o sea, sí hay una unidad de género, sí estamos siendo capacitadas, o sea, sí hay mujeres en la dirección, sí nos falta llegar, o sea, lo que les hablaba sobre este estudio de paridad. Actualmente veo que los hombres sí ya tienen ojos, hubo una ponencia en donde hablaban de nuestro feminismo y decían que no solamente es como adherirse y colgarse del feminismo, ¿no? Así como de la idea, sino serlo. Y yo considero que ya hay hombres que o sea, se lucha contra este control patriarcal que tenían, porque también vienen nuevas generaciones. Entonces, y bueno, somos 1000 mujeres más trabajando en el tribunal, entonces, y vienen muchas más, venimos muchas más. Entonces, lo que a mí me queda hacer es mostrarles, estar en estos foros de difusión abierta, porque también quien me impulsó a escribir y a estar aquí, pues fue una mujer y me dijo, es que escribe, es que ponlo, o sea, no solamente lo opines, dilo. Y entonces estar aquí y poderles decir, el tribunal se está transformando, espero que vaya para bien. No todos están de acuerdo con que las personas sean elegidas porque teníamos carrera judicial, teníamos que hacer exámenes de oposición y eso, y ahora nuestra carrera judicial llega hasta secretario judicial, hasta ahí, ya después si queremos ser juezas o queremos ser magistradas tenemos que ir a votación, y entonces también es un punto que no toqué, ser sujeto político. Nosotros no sabíamos qué ser eso en el tribunal, y entonces ahorita en el transcurso de un año tuvimos que cambiar el chip. Y entonces estamos aquí en estos foros hablando, ya también me dio mucho gusto ver a muchas compañeras en las calles diciéndoles qué hacemos en el tribunal, para qué estamos. Y realmente, no quiero decir eslogan, pero estamos para ustedes y por ustedes. Yo con mujeres, lo último que trabajé y que les hablé de la Sala de Asuntos Indígenas es, trabajamos haciendo el protocolo de perspectiva intercultural y hablamos de interseccionalidad. Nosotras aplicamos la interseccionalidad en sentencias en materia penal, por ejemplo. O sea, yo te puedo decir, hemos proyectado en materia penal, en materia civil, en materia mercantil y en materia familiar a lo largo de este tiempo. Entonces, sí, hacemos sentencias, porque esa es mi labor. Yo me dedico a eso, también hago proyectos de sentencia, y entonces sí hacemos sentencias con perspectiva de género, si hacemos con perspectiva intercultural, si hacemos con perspectiva de interseccionalidad. Ustedes no las ven, hay un sitio que es de sistema de sentencias en versión pública, si ustedes colocan ahí perspectiva de género o sentencias relevantes del tribunal, van a encontrar nuestras sentencias y espero que las lean. Hay cosas muy interesantes ahí y nos basamos en muchos protocolos internacionales, también nacionales. La Suprema, que también está en transformación y tiene mucho material respecto a esta emisión de este tipo de resoluciones. Sería todo. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera mencionar algo? Vamos a ir cerrando la mesa con un mensaje final. Yo creo que estos temas, insisto, hay que seguir reflexionándolos, hay que sumar a más hombres. Un dato muy reciente, 2025, hay ya un número muy importante de mujeres que ocupan espacios de toma de decisión en diferentes espacios, las cámaras, los congresos, los parlamentos. México es uno de los 6 países que tiene paridad. Ahora hay otro tema del que hay que reflexionar, es cómo las mujeres que nos encontramos, y me pongo en ese espacio porque ahora soy consejera electoral, cómo es que las mujeres que detentamos espacios de decisión y de poder en ciertos espacios, pues contribuimos y continuamos con una agenda de género feminista, que el feminismo, insisto, no es estar en contra de los hombres, sino es igualdad. Eso es algo que ahora tenemos que reflexionar y que también lo he escuchado en algunas mesas, de la forma en la que las mujeres que arriban a esos espacios están materializando o no. Es algo que hay que también, como ciudadanía, nos toca ser muy críticos y reflexivos y también contribuir,
porque pues no necesariamente el que exista esta paridad o más mujeres significa, habrá que ver cuál es el análisis y el avance que se tiene en ese tipo de temas, ¿no? De género. Ser mujer no significa necesariamente que estemos o que estemos abonando al género. Entonces, ese es un tema con el que yo quisiera cerrar y dejar esta mesa. A este paso, aunque hay muchas mujeres ya que se encuentran en esos espacios, a este paso que vamos para que haya una igualdad sustantiva, real en todo el mundo, pues quiero decirles que no lo vamos a poder ver porque son 130 años lo que se está calculando. Y quizás podamos cerrar esa brecha y ese número de años con un trabajo de cultura política, democrática y sobre todo de conciencia de lo que implica. Las mujeres no solamente son más, ahora que tenemos el dato que ya nos lo dieron del número de mujeres en el Poder Judicial. 52% de las mujeres en el Estado de México y a nivel nacional somos mujeres, 52%. Entonces, todavía falta un tramo muy importante que continuar en estos temas de cuidados, de lo que implican las cargas en la familia, y eso no se puede modificar más que en el entorno más cercano. Nosotras mismas también, contribuir a ese cambio de cultura, en donde las mujeres también tenemos derecho no solamente a participar en la vida pública, política, judicial, sino en todos los ámbitos. Así que pues me ha dado mucho gusto moderar esta mesa, tener pues un público muy atento, ¿no? Muchas gracias. Hay pues diferentes, digamos, sectores, diferentes áreas, ¿no? Desde representaciones de los partidos políticos, academia, el Poder Judicial, así que ciudadanía. Todos tenemos esa obligación de seguir contribuyendo. Muchas gracias. Vamos a hacerles entrega de un pequeño reconocimiento y un pequeño obsequio por parte del Instituto Electoral a nuestras ponentes. Agradecemos mucho a quienes nos acompañaron presencialmente y me imagino que habrá otra mesa aquí o podremos, aquí hay otra mesa para quienes deseen quedarse. El tema aún no lo sé, pero seguramente será igual de interesante. Muchas gracias.